Dios me lo bendiga. En esta mañana vamos a estar considerando la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes. O sea que hoy vamos a estar hablando de Pablo. De Pablo Reyes. No. Vamos a estar hablando de Eliseo. Pero no es Eliseo Medina tampoco, es el Eliseo de la Biblia. Amén. Segunda de Reyes 5, versos 1 al 15. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Se acuerda de Eliseo y de Naamán. Amén. Vamos a hablar un poquito de ellos ahora en esta mañana. Amén. Si lo tiene, hermanito, y se puede poner de pie. Si no, no hay problema tampoco. Dice la palabra del Señor de esta forma. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, su señor era el rey Ben-Hadad, se llamaba en aquel tiempo, lo va a ver en otras porciones de la escritura. Él fue donde el rey le dijo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, que se llamaba Joram. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Padre Santo, bendice ahora tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a entenderla y a ver la bendición que hay en ella, Padre Santo, para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. Amén. Gloria a Dios. El contexto de esta historia de la vida real. Amén. Estaban 2 naciones grandes, ¿verdad? Siria, es bien relacionada a la misma Siria que usted conoce hoy, con todos esos revoluciones que hay en Siria. Este conflicto que hay en Siria y el conflicto que hay con Israel también. Sabe que Israel pues reclama una parte del terreno que es de Siria, y Siria dice que es de ellos. Ese mismo terreno donde existía este conflicto que usted ve tras bastidores en este texto que acabamos de leer,
Existía en aquel entonces, existe hoy. Exactamente lo mismo. Ben-Hadad y su sucesor, que se llamaría Hazael, todos ellos fueron avalados por Jehová. Si usted va leyendo, y le recomiendo que lea todo el contexto de Segunda de Reyes, estaba diciendo, pero es que yo veo aquí que Jehová manda a sus profetas y a ungir reyes que van a ser reyes de Siria o reyes de Edom o de otras naciones. ¿Qué tiene que ver Jehová, diría usted, con los reyes de otras naciones que no fueran Israel y Judá? Pues todo, hermano. Él es el que permite que gobiernen en donde gobiernan los que gobiernan. O sea, el Señor está en todos esos asuntos. Eso no quiere decir que todos los que Él permite que vayan a gobernar sean sus siervos y crean en Él, como debe creerse en Él según la Biblia. Pero eso no deja de ser que ellos sean sus siervos, sean sus instrumentos. La palabra correcta es instrumento. Por ejemplo, los tiempos más antiguos, un poquito después que esta historia, usted ve a Nabucodonosor, que él pensaba que él se mandaba, el rey de Babilonia. Pero él también fue instrumento en las manos de Dios. Después de ello vino Darío, de Media, y conquistó a Babilonia. Darío también fue instrumento en las manos de Dios para hacer muchas cosas que Dios quería que pasaran. Después vino Ciro, de Media y de Persia. Y el gran Ciro, ¿okay? Entonces también el Señor le llama mi ungido. Ungido, lo que quiere decir en ese contexto, es alguien que está separado como un instrumento. ¿Okay? En ningún momento quiere decir que ese ungido era siervo del Dios Altísimo, pero era instrumento. Okay. Donald Trump es un instrumento en las manos del Señor. Donald Trump dice que él va a hacer, que se va a respetar a Dios a toda costa, pero la misma vida de él no respeta a Dios. Usted lo ve. Y mete embustes como si cualquier cosa por ahí también. Ese es el presidente que tenemos ahora. Bien. Usted podrá decir lo mismo que si lo extrapola a los gobernantes locales aquí en Puerto Rico. Todos ellos, sea quien sea, diga lo que diga, está puesto porque Dios permite que sea puesto. Acuérdese, aquí, mira, la lluvia que cayó ayer fue que Dios permitió la lluvia. ¿Okay? Un pajarito que se le va a caer una pluma por ahí ahora que usted no sabe ni dónde es, eso es porque Dios permite. El Señor controla todas esas cosas, porque Él tiene un plan maestro. Todo depende si usted quiere estar en el plan de Dios a la buena o a la mala. Pero Él va a hacer que suceda su plan a la buena o a la mala. ¿Amén? Él nos deja a nosotros que de buena gana, cuando Él nos convence de que hay que servirle y venir a Él para salvación, ¿te recuerda que estuvimos tocando este tema? Él hace todo eso, le toca y le convence, pero la decisión se la deja a usted. ¿Okay? Por eso es que usted puede decidir ser el siervo de Dios, la sierva de Dios, en la mano del Señor, o no. Pero eso no deja de confirmar la verdad de que el Señor, como quiera, le va a utilizar a usted, aunque usted se dé cuenta o no, muchas veces ni se da cuenta, especialmente si no le sirve, para glorificarle y ser parte de su plan. Quiero decir con esto que hay gente que glorifica a Dios en el sentido de que son instrumentos en las manos de Dios, pero no quiere decir que vayan a estar con Él en la eternidad. ¿Está viendo? Es la parte que a veces muchas personas no comprenden, especialmente en nuestro contexto, en nuestra cultura, donde piensan que todo el mundo es bueno, especialmente cuando la gente se muere. La muerte es lo que la arregla todo. Todos los muertos que están en una casa son buenos, todos, a pesar de que hayan sido un demonio en candela cuando estuvieron aquí en la vida, ¿verdad? Porque nuestra cultura es así. Ya cuando la gente se muere, todo el mundo le coge lástima. Pero la realidad es que tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor ahora y ser ungidos, pero de buena gana. O sea, que nosotros accedimos al llamado que Dios nos hizo. ¿Ven? Contexto general. Allá, entonces, volviendo a Siria y volviendo a Israel, estaba en ese tiempo Judá, reino del sur, compuesto por las dos tribus de Judá y Benjamín, por lo tanto el nombre de Judá, la capital Jerusalén, y el reino del norte, 10 tribus, el resto de las otras tribus. La capital era Samaria. Y Samaria, esa región era mucho más grande, ese reino en área, incluía la región de Samaria y la región del norte, que se llama Galilea. En aquellos entonces, más arriba de Galilea, se lo voy a ver aquí, el monte Hermón,
ya ese norte de Israel allá, es la misma frontera que hay con Siria hoy. Allí el monte Hermón es preciosísimo, hay nieve. Y usted ya menciona en el Salmo, es como el rocío de Hermón. ¿Ok? Porque allá envía Jehová, ¿se acuerda que el Salmo? Bendición y vida eterna. Amén. Mira cuán bueno y toda esa bendición que Dios da a sus hijos. Pues ese rocío de Hermón era que se veía que en la cima del monte, como es bien alto, pues las nubes se condensaban y ese rocío, ese sereno, como lo llamamos nosotros, caía y contribuía a todos esos arroyitos que se confirmaban en ese río que mencionó Naamán aquí. El río Farfar nace en el monte Hermón y después pasa por la ciudad de Damasco. Y dicen que las aguas son transparentes. Lo que él decía era verdad. El otro, Habana, ¿okay?, salía, ¿verdad?, de los montes de arriba del Líbano, más al sur de Siria, bajaba todo eso y llegaba hasta Damasco, que era la capital de Siria. Aguas cristalinas también. Cuando nada más miraba el tiejero que bajaba por el Jordán, él decía, si algo se me va a curar aquí en el Jordán, no es. ¿Okay? Vamos, para que usted vaya entendiendo el contexto. Y esto era típico, histórico en aquellos tiempos, ¿ok? Aquellos ríos que bajaban de las montañas, el agua era filtrada, era preciosa, fría, se podía tomar directamente. El Jordán, que nacía en el mar de Galilea, bajaba del Jordán hasta el mar Muerto, y toda esa vereda que iba por ahí, esa zanja era llevando tierra, como el río Grande de Añasco, y toda esa tierra la tiraba en el mar Muerto. Así que no era un río caudaloso, no era un río grande, pero era un río de agua sucia, ¿okay?, comparativamente, para que tenga una idea de por qué era que Naamán decía estas cosas. Pero volviendo a la parte política, en ese tiempo había paz, una paz bien tensa entre Siria e Israel. ¿Okay? Los reyes, el rey que estaba gobernando Siria había sido avalado por el Señor directamente a través de sus profetas, los profetas de Jehová. Avalaban y ungían el rey de Siria. Es decir, ¿pero qué tiene que ver Siria? Siria no es un pueblo que estuviera en los planes de Dios como que se le hicieron promesas, ¿verdad? Como se le hicieron a Israel. Eso es cierto, pero con todo eso, Dios tenía un propósito con ellos también. Amén. Y muchas de esas direcciones la hizo a través de Eliseo. Usted lo puede leer en el contexto de estos capítulos 5, 6, más adelante. Por ejemplo, si usted lee en el 6, verso 8, pero el capítulo 8, perdón. Capítulo 8, si usted lee por ahí, no lo vamos a leer porque no va a ser el tema. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, dice el verso 7. Y toda esa trama que hay por ahí es una conversación entre Hazael, que era su ayudante, y Eliseo. Y Eliseo le dice, ya yo sé, tú vas a ser ungido por rey de Siria, y Eliseo estaba llorando, dice, porque yo sé el mal que tú le vas a hacer a los hijos de Israel. Usted dirá, ¿cómo Jehová va a permitir que un rey, que él sabe que va a hacer mal, lo ponga como rey de Siria? Pero eso es plan de Dios también. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza muchos instrumentos para llevar a cabo su plan. Hay un castigo que Israel tenía que sufrir. Por Israel, reino de Israel, haber dejado a Jehová. Ellos eran el pueblo de Jehová de nombre, como Puerto Rico. O sea, que Puerto Rico dice que la isla del Cordero tiene el Cordero en el escudo. Pero en realidad, pues, temor de Dios, pues, gloria a Dios, aquí estamos y unos cuantos más. Pero en realidad, temor de Dios como tal, no es un pueblo cristino en general. En aquel tiempo era un pueblo que supuestamente cuyo Dios era Jehová, pero era de nombre. Y Jehová utilizaba a sus enemigos para llevar a cabo ese castigo. Jehová lo había prometido así. Si dejaren mis estatutos, pues entonces ya no habrá compromiso mío con ustedes. Todavía estaba la línea, ¿verdad?, de todos los reyes de Israel sucediendo. En ese tiempo el rey Joram era rey. Y entonces tenía una paz tensa con Ben-Hadad, que estaba en el norte. Si usted nota el contexto, dice que había unas bandas armadas, verso 2, que habían salido de Siria. No en ese tiempo, pero unos tiempos antes estaban con la misma guerrilla. Usted no ve en los periódicos ahora, en las noticias,
Que de momento, allá vino Israel y se echó un poquito más para arriba y allá puso unos settlers, o sea, unos arrimaditos de Israel para que establecieran sus casas, su tienda de campaña aquí, para decir, esta tierra es mía. Cuando en realidad la tierra pertenece legalmente a Siria. Hoy, en realidad la tierra de Israel pertenece a toda esa área allí, pero eso es otra cosa. Entonces Israel está haciendo eso. Pues en aquel tiempo Siria lo hacía. De momento enviaba unos guerrilleros, invadían Israel, robaban, se llevaban gente de esclava allá. Pues en esas veces que bajaron, una de esas veces, se llevaron, dice una muchacha, que terminó siendo la sierva de la esposa de Naamán. Volviendo al contexto de la Biblia, esa tensión que había, sin embargo, hacía y confirmaba en la mente de Ben-Hadad que Jehová era el Dios de Israel y que Jehová era todopoderoso y que si había una necesidad gigante, el que la podía atender era Jehová. Eso él lo tenía claro. Lo que sucede era, la realidad era que Joram no servía a Jehová. Joram era de nombre servidor de Jehová, pero en realidad ellos tenían cuanto Dios de cuanta nación había. Era una persona bien idólatra. Eventualmente, ese Joram se casaría con, o sea, daría su familia en parentesco con el otro Joram que se instalaría en Judá. Después habían dos Jorams. Si te encuentras, hay una predicación que una vez la llamaba Jori y Tali. Le pusimos Jori, ¿verdad? Porque Joram pusimos Jori. Y Talía era la hija de Acab y Jezabel. ¿Qué clase de suegrito? Pues ellos se emparentaron. Eso es otra historia. Pero ese Joram, entonces, era servidor de Jehová de nombre. Ben-Hadad pensaba que él era sincero con Jehová, pero la realidad era que no lo era. Pasa como hoy día, que hay personas que se llaman, hay pueblos, dice, eso pues, es un pueblo, es un país cristiano, pero en realidad, como usted viene a ver, bien diferente. Así que eso existía hoy, existe hoy y existía en aquellos tiempos también. Naamán, entonces, dice que era una persona imponente allá en Siria. Era el general, era el segundo en mando después de Ben-Hadad, que era el rey. Entonces, decía que era valeroso en extremo. El contexto de valeroso implica dos cosas. Era que era bien valiente, porque era un militar, pero a la misma vez era súper valioso para Ben-Hadad. O sea, por una persona de confianza. Y era una persona, si usted lo nota, era una persona de buen juicio. Usted lo va viendo, ¿verdad? Por poco se le iba la guagua en una de estas aquí, de esas decisiones, pero sabía coger consejo. Especialmente una persona que coge consejo de los esclavos que están con él. Esas cosas no eran comunes en los tiempos que estamos viendo aquí, pero para que usted vaya viendo todo eso en contexto. Era una persona de buen juicio, una persona íntegra. Dice, era todo bien chévere, todo bien bueno, pero era leproso. En aquellos tiempos, ¿verdad? La lepra, no necesariamente la lepra como la conocemos hoy, pero una variante, como quiera, era algo terrible, porque se veía. Y es una enfermedad que empieza en el sistema nervioso. Te va dejando de sentir y la piel, todo el cuerpo, la carne va cambiando hasta el momento de que usted da de sentir y entonces se va degradando. Y empieza a caer siempre por la extremidad de las orejas, se le caen pedazos de la nariz, se le caen pedazos de la oreja, pedazos del labio, se le caen pedazos a veces de los dedos. De momento va andando y tropiece, se le cae un dedo, así como cualquier cosa y ni sangra ni nada. Se va como muriendo, se va como cayendo en canto, literalmente, diríamos acá en Aguadilla, en vida. Y entonces, en Israel, los leprosos, por costumbre, tenían que ponerse unos cascabeles, una campana, o sonar la campana cuando iban moviéndose de un sitio a otro, para que la gente supiera que por ahí iban leprosos. Porque en Israel, los leprosos se consideraban sucios, o sea, inmundos. Y por la ley ritual, ¿verdad?, de Moisés, aquel que tocara, pues, dice, mujer menstruosa, animal muerto, o leproso o enfermo, era considerado inmundo, ¿verdad? Entonces tenía que hacer unos procedimientos para purificarse. Pero eso era que, inclusive, más adelante, ¿verdad?, los mismos fariseos, los rabinos, dictarían que
no solamente es tocar un leproso, que si había un leproso sentado ahí, y después usted vino y se sentó ahí, ya usted se contaminó, si no había pasado cierta cantidad de tiempo. Eso no está en la Biblia, pero los rabinos en estas leyes que ellos inventaron encima de las que están en la Biblia, pues lo hicieron así. Por eso era que es terrible ser leproso en Israel. Sin embargo, en Siria vemos que el general, segundo en mando, era leproso y nadie le encontraba problemas, aparte de que la enfermedad le afectaba. Así que allá arriba se le permitía hacer su función en la manera que la enfermedad le permitiera. Obviamente parece que no era que estaba acabado, pero se veía que la enfermedad estaba avanzando. Porque para que se le note aquí, dice, era todo tremendo, no encontraban dónde ponerlo. Era una persona perfecta, íntegra, poderosa, encomiable, de confianza, pero era leproso. Y no había solución para la lepra en aquellos días. El leproso era leproso y la lepra lo iba consumiendo y moría de la lepra. Ya sea porque el sistema nervioso perdía algo, después un brazo y estas cosas, ya no podía valerse por sí mismo y se muere. Ese era el problema que tenía Naamán en aquel entonces. Y mira la providencia de Dios. Lo que vamos a poder viendo es cómo Dios va siendo providencial y de bendición a aquellos que se quieren dejar bendecir por el Señor. Hay unas condiciones para uno poder ser bendecido por el Señor también. Y Naamán las va a personificar. También lo que vamos a ver aquí es, a veces podríamos pensar que lo que nosotros digamos, hagamos es insignificante dentro del grandioso plan de Dios, ¿verdad? Y nos vamos a poder enfocar, por ejemplo, en esta muchacha y en los otros siervos que fueron con Naamán cuando eventualmente bajó allá a la tierra de Israel. Usted ve que se había llevado esclavo una muchacha y esa muchacha terminó siendo sierva, o sea, como digo yo, doncella de la esposa de Naamán, porque Naamán es una persona importante. Entonces la esposa tenía doncellas que la ayudaban a bañarse, a cuidarse, a acicalarse, a ayudarla aquí y allá, a llevar el mensaje. Y una de estas muchachas le dijo, si mi señor le rogase al profeta que está en Samaria, el profeta lo sanaría de su lepra. Fíjate como la muchacha lo dijo, dice, mira a ver si a lo mejor, como hacemos en Puerto Rico, puede ser que sí, a ver si Colín cuela, como dicen, pues vaya, y puede ser, tiene buen chance. No, ella no dijo eso. Ella dijo, si el Señor, ¿cómo le dijo? Rogara al profeta que está en Samaria, el profeta lo sanaría de su lepra. Claro, el que se refería a Eliseo, era famoso en aquellos tiempos. Eliseo no era el que sanaba, estamos claros, pero la forma de las personas verlo es que si alguien va a sanar aquí, es Eliseo. Si mi señor va allí y le ruega. ¿Se imagina eso? Un general de un país extranjero iba a ir a Israel a rogarle a un viejo. Eso en el contexto cultural de aquel entonces, esas cosas no se daban. ¿Okay? Entonces, pero no había de otra. Entonces, Naamán le hizo caso a lo que dijo la sierva. Encima de que esa sierva, era mujer. El contexto de aquellos tiempos, podía ser que se le hiciera caso a lo que era un varón, pero una mujer. Ese es el contexto de aquellos tiempos, vuelvo y digo. Por eso es que vemos lo milagroso de esta historia. Y habla mucho de lo que Naamán era, pero lo que Naamán le faltaba también para recibir la bendición de Dios. La muchacha se lo dijo a su señora, la señora se lo dijo a Naamán, Naamán estuvo de acuerdo, y Naamán fue entonces a Ben-Hadad, en el verso 4, al rey. Y le dijo, mira, me dijeron de esta forma, una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey lo creyó y lo confió también. Ben-Hadad le dijo, vete, y yo te voy a dar unas cartas para que tú se las lleves al rey de Israel, a Joram. Fíjate que la muchacha dijo que fueran donde Eliseo. Pero la cadena de mando por ahí para arriba se lo dijeron al rey. El rey no le va a pedir a Eliseo. El rey le pide al rey de Israel, a su contraparte, con el cual estaban en paz. Esa paz tensa, dice. Si tú no invades mi verja, yo no invado la tuya. Y vamos a dejarnos así, ¿verdad? Con calma. Pero una paz bien tensa. En aquel tiempo Siria era bien poderoso. Israel también. Nadie quería tener guerra con nadie.
yo voy a enviar unas cartas al rey de Israel. Y envió estas cartas. Las cartas, ¿verdad? Decían en el verso 6, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Y ya está. Eso es lo que decían las cartas. Junto con las cartas, en el verso 5, dice que envió 10 talentos de plata. O sea, con Naamán iba una caravana gigantesca. Para que usted tenga una idea, lo que eran 10 talentos de plata eran como 800 libras de plata. Además son 800 libras de plata. Lingotes de plata o monedas de plata. 6,000 piezas de oro. Eran como 200 libras de oro. Saque cuenta cuánto vale la onza de oro. 200. Multiplíquelo. 200 por 16 por $2,200 que está la onza de oro hoy. Se dice, lo que envió para allá Ben-Hadad era una cosa, bueno, un regalo como para un rey. Era como devolviendo el favor que ya él sabía, confiaba, que Joram iba a coordinar para que sanaran a Naamán. 10 mudas de vestido. Usted dirá, eso es lo menos que valía, pero la realidad es que los vestidos reales, la ropa no es como, no habían JCPenney en aquellos momentos. No habían Sportman ni nada de estas tiendas de ahora. ¿Ah? No había Temu en estas cosas en aquellos tiempos. Cuando usted tenía un traje, usted tenía que pensar, esa tela se hizo a mano. Hilo a hilo. Después que hacer la tela, alguien tenía que armar el traje. Y esos trajes tenían muchos adornos. Primero, esos trajes tenían tela que era pintada en colores reales. La tela de aquellos entonces, para teñirla, la teñían de lo primero que aparecía, todo el mundo se veía igual, más o menos. Esos dibujos que usted ve de estampas bíblicas, que usted ve las cosas, un traje de jaya con un montón de colores, esas cosas son de ahora para que uno las imagine, pero eso no era así antes. ¿Okay? La gente se ponía la ropa encima hasta que se le caía la ropa encima. Cuando este varón le envía 10 mudas de vestido, eso era una cosa, tenía unos trajes, ropa espectacular de gala. Tenían valor increíble por el tiempo que hacía falta para hacerlo. Muchas veces tenían entretejidos en la tela, tenían hilos de plata, hilos de oro, una cosa pero despampanante. La tela teñida con púrpura, ¿okay? O sea que eran unos trajes de respeto. Todo eso le envió Ben-Hadad a Joram. Joram malinterpretó lo que quería hacer Ben-Hadad. Él pensaba que Ben-Hadad lo estaba cucando. Porque él decía, Ben-Hadad sabe que yo no puedo sanar a o sea, a Naamán de su lepra. Me manda estos regalos confiando de que yo lo voy a sanar. Eso es un aguaje. Él sabe que yo no lo voy a poder sanar. Y es para declarar la queja, porque lo que quiere es pelear con nosotros. Es un agayú, Ben-Hadad. Y usted sabe que ese no era el contexto. Pero él, ¿verdad? Persona mundana, no podía ver más allá de lo que estaba sucediendo allí. Y eso pasa mucho con las personas que no tienen la dirección de Dios. Él no podía saber, ni pensar, ni concebir de que Naamán podía ser sanado. Amén. Por el poder de Jehová. Pero ¿qué va a pensar en el poder de Jehová sanador si él no le servía? Ahí que está el asunto. No era para decirle, pues llevarlo al hospital principal de Samaria, el hospital metropolitano de Samaria. Y allí lo van a sanar. Allí no se puede hacer nada por ese varón. Así que es lo que quiere es pelear. Me está cucando. Está haciéndose el bueno, me envió todos estos regalos, pero es como sabe que yo no voy a cumplir, ahí mismo él se va a virar, me va a declarar la queja. Y ese mismo Naamán es que me va a meter mano a mí. Eso es lo que estaba en la mente de Joram. Tan es así, tan se lo creía que dice que rajó los vestidos. Cuando las personas en aquellos tiempos se rompían la ropa encima, la misma ropa esa súper costosísima y preciada, era para denotar que estaban bien frustrados o súper preocupados, que había sucedido una tragedia. Él dijo, ahora aquí va a haber queja, y se rasgó los vestidos. Y él se justificó delante de los
siervos del que estaba allí. Dice, ¿acaso soy yo Dios que mate o de vida para que Ben-Hadad, envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Vean y miren a ver si no es verdad que lo que quiere es pelear conmigo, porque yo no voy a poder cumplir lo que él me mandó. Ahí se quedó. Eso como un jabolú en la corte, tan jabolú, tan grande, que hasta Eliseo se enteró. Alguien fue y se lo dijo a Eliseo. Diferente a otros profetas de aquellos tiempos, por ejemplo, Samuel, antes de Eliseo, muchos años antes, pues vivía en Ramá. Y Ramá era lejos de la ciudad real de Jerusalén. Para ir a ver a Samuel había que andar una jarda bien larga y encontrarlo. Pero diferente a los otros profetas, Eliseo vivía en Samaria, en la ciudad de Samaria. O sea, él vivía en la misma ciudad, por eso fue que se enteró rápido de ese revolú que se formó en la corte de Joram. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le mandó a decir. Usted sabe que no dice a través de quién, pero había un siervo de Eliseo, usted conoce el nombre, se llamaba Giesi. Y Giesi fue el que fue a llevarle la palabra a el rey de Israel y le dijo, ¿por qué rasgaste tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profetas en Israel. El profeta que tú dices que no hay, el poder de Dios que tú dices que no hay, lo hay. Solamente que como lo que está, el entrelínea que está ahí, la parte importante. Pero como tú no te cuidas de agradar a Jehová, ¿quién va a esperar que tú sepas que hay poder de Dios acá en Israel? Amén. Eliseo, profeta de Israel en ese tiempo, era el sucesor de Elías. ¿Se recuerda de Elías? Que fue llevado en un torbellino a la presencia de Dios. De los dos personas que certificada en la Biblia que no han muerto sino han ido a la presencia de Dios es Elías y el otro Enoc, muchísimos años antes, miles de años antes. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En el caso de Elías también. Elías le delegó a Eliseo y al poquito rato de Eliseo saber que él iba a ser el sucesor de Elías, recuerda, yo lo que quiero es que tenga yo una doble porción del Espíritu de Jehová que está en ti. Y al poco tiempo sucedió que dice que se fue en carros de fuego, lo ilustran ya eso en carros de fuego, lo que dice es que se fue en un torbellino, o sea, parece que vino un tornado o algo, se lo llevó y se lo llevó a la presencia de Dios. Lo cierto es que no murió, al igual que no murió. Por eso es que cuando habla la Biblia en Apocalipsis 11, que van a venir 2 testigos en los tiempos de la gran tribulación, y van a estar en Jerusalén a predicar la palabra del Señor, y nadie los puede matar. Esos 2 testigos dicen, pues, ¿serán Enoc y Elías? Podría ser. ¿Será Moisés y Elías? Amén. Cuando estuvieron en la transfiguración allá en el monte con los 3 discípulos y el Señor, podría ser. Aquello porque no murieron, pues estarán allí, sí, podría ser, no sabemos. Pero a propósito de por qué el Señor se lo llevó antes de su tiempo, no lo sabemos tampoco, porque Eliseo, por lo que vemos, según la historia, no era una persona vieja. A veces cuando usted lo ve dibujado, usted lo ve bien viejo, avanzado, pero en realidad no era así. Al igual que Enoc, era una persona, obviamente tenía mucha más edad que Eliseo, pero en los tiempos de Enoc, la gente duraba 900 años. Y a los 300 años y pico se lo llevaron muchachitos para la eternidad. ¿Qué propósito tenía el Señor? No sabemos. Pero cuando usted vaya le pregunta, porque usted lo va a ver. Y a Eliseo también. Y a Elías. Así que, volviendo aquí, dice claramente, le mandó a decir al rey, mándalo para acá, para que él sepa que hay profeta en Israel. No solamente él, sino tú también, es lo que quería, el entre líneas. Y Joram le hizo caso. Esto es unas cosas tremendas aquí. Gente que no se supiera que hiciera caso, porque eran los reyes de la tierra, haciéndole caso a otras personas que estaban debajo de ellos. Allí vemos a Naamán haciéndole caso a lo que dijo una muchachita, que no era ni del país de ellos. Y encima de eso, el rey le hace caso indirectamente a lo que dijo la muchachita, el rey de Siria. Y Naamán se monta en la caravana y va para allá
a ir a un país que ellos consideraban que era inferior, a pedirle a un rey para ver si lo podía sanar. Él dirá, ¿a dónde irá a parar todo esto? Vamos a ver qué se da. Y allá estaba Joram. Y allá estaba Naamán. Cuando pasa entonces, obviamente, Joram le creyó y mandó a Naamán que fuera a la casa de Eliseo. Pero como era en la misma ciudad, pues fue cerquita. Pues se paró. Se paró a la puerta de la casa de Eliseo. O sea, era una caravana con un montón de camellos y un montón de carros y un montón de soldados con todos aquellos regalos. Los regalos no se los dejó al rey de Israel. Los regalos se los llevó para ofrecérselos a Eliseo. Entonces, Naamán estaba en su carro, esperando que Eliseo viniera y le hiciera reverencia e hiciera una ceremonia, gran ceremonia de sanación de Naamán. Eso es lo que él quería, porque más adelante, en lo que él dice, se estará en pie, saldrá luego y va a invocar el nombre de Jehová su Dios. O sea, él quería hacer una pompa, pero no se dio. Se paró allí y a través de Giesi, que era un esclavo, le mandó a decir al segundo en mando de Siria, mira, que el profeta dice, ¿cómo es que tú te llamas? Pues el profeta dice que te bañes 7 veces en el Jordán, que quedaba como a 25 millas de allí, dicho sea de paso. Había que bajar una jarda tremenda para ir hasta el Jordán. Importante, contexto de la historia también. Y tu carne se va a restaurar y serás limpio. Ya, manda. Y Naamán se enfureció, porque pensó que le habían hecho como dicen finamente, una desavenencia, que no habían considerado el puesto que el caballero tenía, y que el profeta, un viejo de Israel, que era de segunda o tercera categoría, no había tenido la decencia de salir a recibirlo y darle las instrucciones. Yo me imagino, estaría envenenado, como diríamos nosotros en Puerto Rico. Él dice, yo esperaba que él saliera, invocara el nombre de Jehová su Dios, que alce la mano, aquí ahora he sanado, nada más, que él quería todo ese show. Y eso nos ilustra muchas cosas. ¿Por qué no salió el profeta a recibir a Naamán? Ustedes buenas a primera, no. El profeta pudo haber salido. ¿Qué le costaba, Tería? ¿Qué le costaba? Más lejos había caminado este muchacho, Naamán, con todo ese séquito. Pues, ¿qué le costaba salir allí? Y aunque no fuera la misma pompa a recibirle, pero no le dio cara. Él le mandó a decirle a través de un esclavo, lo cual era un insulto en aquel tiempo. En ese momento estaría seguramente Naamán alto ya de estar oyendo consejos de esclavos. Él estaría pensando, ¿y qué hago yo aquí? Vine para acá porque aquella muchacha dijo que me iban a sanar, llegué hasta aquí y este viejo no sale a recibirme. Y me manda a decir, con un esclavo, que yo me bañe en un río lleno de tierra, que está a 25 millas de aquí y yo tengo que bajar esa jarda para allá. Ay, sí, total, los ríos de Damasco son mucho más limpios que esas aguas claritas. Ay, sí, es como así, como el agua del parteje de agua, ¿te has visto cuando sale el agüita clarita, limpiecita? Ay, sí, yo me baño en aquellos. Dice, mira la ridiculez de la mente de la gente. Si yo me lavo en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Entonces uno dice, pues, cerebro, ¿para qué tú bajaste hasta Israel? Si tú decías que aquellos ríos te bañaban en ellos y te iban a sanar. O sea, es que la gente a veces, y esto pasa hoy día, la gente se le ocurren 40 ridiculeces, contrario a lo que Dios está mandando. Amén. Por eso es que es importante hacerle caso a la voz de Dios. La voz de Dios le dijo claramente a este varón, báñate en el Jordán 7 veces, o sea, zambúllete, sal a la tierra, zambúllete, sal a la tierra 7 veces y tu carne se va a poner limpia completa. Eso se lo mandó a decir Eliseo, de parte de Jehová. Pero entonces buscándole pero a la cosa. Pero es que no hubo pompa, no hubo respeto, no hubo reverencia, no hubo ceremonia. Y no hay lógica. No, pues ¿cómo va a ser que un río lleno de tierra?
¿Tú has visto la foto que trajimos de Lorian estuvo ayer? Lleno de tierra, ¿sabes? Lleno de tierra. Fanguero. Vean, ese fanguero era que Juan el Bautista bautizaba allá en Betábara. Exactamente. Aquellos que iban para allá, usted piensa que era como hoy, que los que se bautizan allí les alquilan unas batas blancas para que salgan llenas de tierra. En aquellos tiempos no había tanta diferencia porque las ropas no eran blancas. La gente iba con un traje caqui o algo así, pues salía más o menos igual. La realidad es que el agua de tierra no era la que iba a sanar. Es la obediencia. Lo que Jehová busca es la obediencia. Y aquí lo que vemos, esta enseñanza a través de todo el contexto es, este varón que era el segundo en mando, ¿okay?, tenía muchas buenas cualidades. Usted lo nota. Y usted lo ve. Porque hasta ese momento estaba haciendo caso. No era típico que una persona de su estatus le hiciera caso a la palabra de un extranjero, mucho menos una mujer, una muchachita. O sea que el varón tenía fe. Algunos dirían, el varón estaba desesperado también porque necesitaba ser sanado. También. Pero hasta el momento donde fue, estábamos mostrando cautela, estaba mostrando buen juicio, excepto que cuando le ponen, ¿verdad?, la prueba de Dios es esta: báñate en el Jordán. Ahí fue que él explotó y dijo, yo no me baño en el Jordán nada, porque aquí no se dio lo que yo quería. Y se volvió y se fue enojado. O sea, se dijo, dale, vámonos para Siria otra vez, vamos para Damasco de nuevo, que esto no funcionó. Pero los criados, o sea, los siervos que estaban con él allí, eran esclavos también, se le acercaron y le dijeron con esa calma, le dijeron, Padre mío. Eso no era típico en aquellos tiempos también. Los que le decían Padre mío eran los hijos verdaderos. Ellos no eran hijos verdaderos, pero se ve que tanto la muchacha de Israel como estos que estaban con él lo apreciaban. Era evidente que Ben-Hadad, perdón, Naamán era una buena persona en términos del trato con los demás. Porque ¿qué esclava le va a importar si el amo es un bandido? Dice que se echave por ahí, ahora se muera rápido. Pero no, ella lo apreciaba y le mandó a decir con su esposa el consejo. Y aquí, estos siervos dijeron, vinimos hasta acá. Y el varón se trancó y ellos pensaban, yo me hubiera trancado también. Porque él no entiende. Vamos a hablarle un consejo. ¿Sabe? Era algo que no se daba. Estas cosas no se daban, hermano, en aquellos tiempos. Hoy sí, porque hoy tú dices, hoy como todo el mundo habla con todo el mundo. Pero en aquellos tiempos esas cosas no se podían hacer. Dice, los criados se le acercaron y dijeron, Padre mío, con ese cariño. Como que dice, vamos a pensar con calma. La furia, dice, deja que se te vaya la furia un poquito. Si tú hubieras venido y el profeta, él no lo hablan de pompa ni de ceremonia, si el profeta te hubiera mandado algo grande que tú hicieras para poder ser sanado, no lo harías. O sea, si el profeta te hubiera mandado, mira, tienes que ir hasta tal sitio, a otro país, y buscarme allá estas cosas y me las traes, y cuando tú me las traigas, entonces yo te voy a sanar. Tú hubieras mandado para allá las caravanas que fueran. Si el profeta te dijera, con esos talentos de oro, de plata y de oro, eso es una miscelánea, yo necesito 10 veces eso. Tú no ibas a ir allá arriba y los buscabas, y estoy seguro que Ben-Hadad del rey te los mandaba y los mandaba para acá, con tal de que tú te sanaras. O si él te mandara otras cosas más estrambóticas que estas, tú no las ibas a hacer, porque lo que tú quieres es que sea sano. Entonces esa palabra, digo, si él te hubiera mandado algo grande, tú no lo harías. ¿Por qué no haces lo chiquito que te mandó? Porque ¿qué es tirarse 7 veces en un río? Como quien dice, más sencillo que eso. Porque el acto era sencillo, pero lo que estaba allí en juego era el orgullo de Naamán. Y la parte que es importante que tenemos que ilustrar aquí es que a través de toda la palabra, Dios es claro que resiste a los soberbios, los prepotentes. Y usted los ve, personas que son, ¿verdad?, que se creen mucho más allá de lo que en realidad son. Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes, dice la palabra del Señor. ¿Quién es el humilde? No el humilde en la definición del diccionario puertorriqueño. Humilde como es. Humilde es una persona que se pone debajo de, en este caso, de Jehová. O sea, es una persona que se conceptúa un esclavo de Jehová, un siervo de Jehová. El que está por debajo es el siervo. Eso le faltaba a Naamán. Y usted dirá, pues sería lógico esperar que una persona que lo era mandar y dar órdenes piense que todo el mundo está por debajo de él. Pero él daba buen indicio cuando le hizo caso a lo que una niña de Israel le mandó a hacer. Hasta ahí él se veía que era una persona razonable. Simplemente que cuando le dijeron báñate en el Jordán 7 veces y el viejo no salió, eso era de mucho ya. Ya esto es mucho. Eso ya no lo puedo bregar. Y así funciona en términos de las cosas del Señor. A veces uno no ve claramente, o podría no ver claramente, por dónde el Señor va llevando en cada aspecto de tu vida. Podrían haber situaciones en tu vida o decisiones que tienes que tomar, o conversaciones que tienes que tener, o asuntos que te suceden en tu vida que tú lo podrías decir, pero pues estas cosas me suceden a mí, no se supone que esto me suceda a mí. No es un gran ejemplo, por ejemplo, pero, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados al local donde estábamos antes, que era tremendo. Una marginal, 800 parking, todo bien chévere, el layout rectangular y todo, una chulería, un piso que tenía un techo encima que el sol no da, los salones, todas las comodidades. Tenía 2 baños porque eran 2 baños, pero podíamos tener 6 baños si no estaba el deseo también. O sea, cuando usted viene a ver materialmente, ¿verdad?, es bien diferente a donde nos estamos mudando ahora. Entonces usted humanamente, una persona podría decir, pero esto es un bajón. Entonces humanamente en su carne diría, ay, como que dimos para atrás, humanamente hablando. Pero que usted, si usted no le dé paso a esas cosas, usted pensó esas cosas así. Cuando usted se sienta a meditar, usted dice, pero es que para eso es que me tiene el Señor. El Señor me dijo a mí que es que Él me va a poner, nos va a poner, estoy hablando en sentido figurativo todos nosotros. El Señor nos va a poner donde Él entiende dónde tenemos que estar. Y como tenemos que estar. Tú sabes que a veces lo decimos entre broma y serio. Aquí en Puerto Rico preguntan a la gente, ¿y cómo tú estás? Y la gente que no tiene temor le dice, pues como Dios quiere. O sea, estoy mal, pero como Dios quiere que esté así, pues quéjame y me quedo. Pero el que es creyente dice, yo estoy bien, como Dios quiere. En sus circunstancias podría ser diferente a lo que él o ella desearían. Pero el que es de fe sabe que Dios tiene un propósito con las cosas. A nada más le faltaba entender que Dios tenía un propósito con la lepra que él tenía. Y que Dios realmente era real en Israel. Allá Joram no creía en Jehová, problema de él. Pero la realidad de lo que la muchacha le dijo era verdad. Y allí estaba él. Estaba allí a ley de tirarse 7 veces en el agua de tierra y parece que no se iba a dar. Por el orgullo. El orgullo es el que mata a las personas, ¿oyó? ¿Cuántas personas a lo largo de la vida muchas veces he tenido esta conversación? Hablamos, le presentamos el evangelio. Usted ve que en el evangelio no hay forma de refutarlo, hermano, en su juicio cabal, si usted lo ve bien. Pero las personas pueden encontrarle 17 patas al gato y se agajan, como dicen, de un clavo caliente con tal de no creerle al evangelio. Muchas conversaciones de esas he tenido con muchas personas. Se ponen trotones con estas cosas, sabiendo que la evidencia del Señor está ahí. Y es evidente que el Señor lo está tocando. Pero como que no quieren, buscando la vuelta para irse de la conversación. ¿Por qué? Dice, pero ¿y por qué? Es por el orgullo, mayormente. Es el orgullo que mata a las personas. Se ponen a pensar, yo después de viejo, reconocer que viví un montón de disparates a esta altura del juego, como dirían. No, yo
que soy de tal familia, o que soy de tal religión. No, yo me quedo así mejor. O simplemente no me da la gana porque yo tengo que hacerle caso a esto si en mi vida me ha ido bien. Personaje. Y su vida no le ha ido bien nada, como Ben-Hadad. Ben-Hadad decía, mi vida me ha ido bien, pero eres leproso, te vas a caer en canto ya mismo, literalmente. Pues no iba bien. Pero usted sabe que en Puerto Rico está el refrán de atrapar el cielo con la mano. Personas que dicen, no sé cuál es el problema. Yo no veo el problema que tú dices. Todo está bien. Todo está, que se pone mejor se daña, como dirían en Puerto Rico. Y así estaba Naamán. La historia pudo haber terminado ahí. Naamán llegó hasta allí y viró a su tierra y allá murió leproso. Sin embargo, los criados se le acercaron y le dieron ese consejo. Piensa bien, con calma. Oye, y él hizo caso. Esa es la parte milagrosa, que este varón hizo caso. Él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. A veces en las ilustraciones que hacen de este evento, lo ponen él metiéndose hasta aquí. Pero yo pienso que él se metió de cabeza hasta abajo. Para que el agua le tapara todo. Porque es evidente que este varón, si llegó hasta allá abajo para que fuera sanada la lepra la había explotado por todos lados. Él estuvo seguro de que el agua del Jordán llena de tierra le mojara por todos sitios. Dice... Conforme, la parte importante, conforme a la palabra del varón de Dios. Ahí que está el asunto. Ese es el trabajo que le da a las personas. Hacer las cosas según dice la palabra de Dios. Una de las cosas ciertas y evidentes que dice la palabra de Dios es que aquellos que quieren honrar a Dios, porque creen en Dios el Padre, el Dios creador, dicen creer. Pero no creen y no obedecen lo que ese Dios creador mandó. Y lo primordial que él mandó es creer en su Hijo Jesucristo. Dice, esta es la voluntad del Padre. ¿Okay? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Esa es la voluntad del Señor. Pero las personas no quieren acceder porque no quieren humillarse delante de Cristo Jesús. Para aquellos que ya nos hemos humillado y hemos sido salvos por la fe, humillarse es lo más natural del mundo. No sé si usted secunda, ¿verdad? Mire, lo más bendecido es decir, yo lo hice mal, perdón. Eso es algo natural. Pero cuando uno está acostumbrado a dar una impresión de lo que uno no es mediante el ser prepotente y el ser orgulloso, uno empieza a construir un castillo de su vida resguardado detrás de excusas y puras tonterías que uno sabe que no son verdad. El Señor quita todo eso cuando usted viene a Cristo Jesús. Por eso es que el paso verdadero para aquellos que vienen a Cristo es que hay que humillarse delante de Cristo. Hay que reconocer que uno no es tan grande nada. Y que uno no está hecho y derecho nada. Que uno tiene que humillarse delante del Señor. Para que Él entonces obre en su vida. ¿Ven? Cuando ya usted se ha humillado delante del Señor, usted se puede humillar delante de cualquiera. Pues usted sabe, ¿qué más da? Si usted se humilló delante del Rey y Creador de toda la tierra, usted se humilla delante de cualquiera. Porque Él fue así. Por eso Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso en el sentido que Él se dejaba llevar por lo que el Padre le había mandado a hacer. Y era humilde, o sea, fíjese lo que está diciendo. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Por Jesús. Y sin Él, a través de Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si Él no lo hubiera hecho. Y Él dice que Él es manso. Y Él dice que Él es humilde. Dice, wow, pero ¿qué es esto? Es lo mismo que está plasmado en el capítulo 2 de Filipenses. Cuando usted se pone a meditar ahí, se está diciendo que el que tiene todas las credenciales para repartirle a todo el mundo y que todo el mundo se quede callado, y no hay nadie más grande que Él, está diciendo que Él es el ejemplo de humildad, efectivamente. Pues si ese es Jesús, imagínate el resto de nosotros, cómo debemos ser. Eso es lo que Naamán tenía que aprender. Oye, y se zambulló las 7 veces ese varón allí.
Estoy seguro que salió así la ropa para botarla de salir del río. Y dice que la carne se volvió mejor que la que le dijeron. La carne se le restauraría, le dijo el varón de Dios en el verso 10. Pero la carne se le puso como la carne de un niño. No se enoje, pero la carne de un viejo y la carne de un niño es diferente. La carne de un niño, mira. Suavecita, lisecita, no tiene golpe ni raspazo, no tiene mancha ni ajuga. Se le puso la carne como la de un niño a este varón. O sea, quedó mejor que lo que hubiera estado sin lepra. O sea, como que le dieron para atrás en el tiempo. ¿Usted lo nota? Porque el Señor siempre hace las cosas mucho más abundantemente que lo que esperamos, como dice Pablo en sus cartas. Amén. Quedó limpio. Imagínense cómo estaría ese varón. Lo primero que se le ocurrió, volver a donde Eliseo. Fíjese el varón. Él no dijo, dale para allá, dale para Siria. No. Vamos de nuevo a subir esas haldas. Una halda, ¿verdad? Que uno tiene el mapa. Si ve el cross section, como dice. Tenía que subir casi 2 millas, como 1,5 millas de altura. Y 25 millas para arriba. Era todo cuesta. Para allá. Claro, ustedes hacían las caminadas porque él iba a montar un cajo. Pero los otros que iban con él iban haciendo fuerza hasta allá. Con las 800 libras de plata y todas aquellas cosas, porque eso no se lo habían dado a nadie todavía, porque Eliseo no las había recibido. ¿Para qué se le iban a dar a Eliseo si no lo había sanado, no lo había hecho pompa? Con todo eso, bajó la halda, subiendo la halda para ir a Samaria. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, esa vez Eliseo sí estaba, y él salió a recibirlo. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, incluyendo Siria, y todos los dioses de Siria. Esto es lo que está diciendo el varón, es importante. Dice, ahora que yo me di cuenta que todas esas cosas que hay por allá en otros dioses son muñecos, no son dioses. En Israel es el único Dios. Amén. Te ruego que recibas algún presente de mi cielo. O sea, el varón se convirtió al Dios de Israel. Ahí te lo ve ahí claramente. Dios. Para que un varón diga eso, especialmente de todas esas religiones que tenía allá en Siria, pues él reconoció que al humillarse, Jehová le sanó. Era un varón hecho y derecho, este varón o yo. Lo que le faltaba era ser sano de la lepra, y lo que le faltaba era servir al Dios verdadero. Y en ese momento es que él lo confirma. Hay resto de la historia, no la vamos a leer porque después sucedió que hubo una trampa de Giesi ahí, porque Eliseo no quiso recibir nada. Y después subió para allá y le dijo, mira, yo te quiero pedir algo, Eliseo. ¿Verdad? Que es que mi trabajo requiere que el rey siempre esté conmigo. Cuando el rey va a adorar los muñecos que él adora y los que yo adoraba con él, los cuales no voy a adorar yo más nada, pues yo tengo que estar allí, en ese templo de Rimón. Mira el verso 18, Rimón se llamaba uno de los dioses de allá. Cuando yo vaya allí, ¿verdad? No es que yo voy a adorar a Rimón, pero pues Ben-Hadad va a adorarle y como él va conmigo, yo tengo que estar al lado de él. Dice, perdona, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Mira, ahí que se nota que se había convertido el varón. Dice, tengo que estar allí porque mi trabajo es, pues, me convertí yo, pero Ben-Hadad todavía no. ¿Okay? Verso 18, y se fue en paz. Pero empezó a caminar, el resto de la historia, usted la puede leer ahí. Vino Giesi y dice, se va a perder toda esta plata, esos vestidos y esas monedas de oro, lo que ha hecho Eliseo. Eliseo como que no está atado a la realidad. Y fue para allá y dijo, mira, mi señor cambió de opinión y mándale alguito. Y él fue para allá, le dio un montón de cosas y Giesi las cogió para él, las escondió. Mira, lo guardó en la casa y lo puso. Entonces entró y se puso delante de Eliseo, dice el 20-25, y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mira qué embustero. Dice, ¿no estaba allí también mi corazón? Le dijo Eliseo, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte.
¿Es este tiempo de tomar plata y tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Todas las veces que usted ve a Giezi después de ahí, Giezi, capítulo 8, hablándole a Joram, contándole de aquella viuda que Eliseo le había resucitado el hijo, pues él argumentando y abogando para que las propiedades de esa viuda se le devolvieran. Entonces Giezi dando testimonio de eso. Ese Giezi que estaba ahí era leproso ya. Ah, no, que estaba curado. No, porque dice ahí, se le pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces dice, wow, pero qué cosa más severa esa. Según el Señor entiende las cosas, así es que Él las hace. Amén. Importante, y con esto resumimos. Lo importante de lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la importancia de andar humillados delante del Señor, sin importar quién uno sea. Y el Señor le depara a uno ciertas situaciones que a veces uno no entiende necesariamente para que el Señor las permite. Mire, zambullirse en el Jordán 7 veces. Y la lógica nos dice que hay cosas que son mejores que estas, que uno no sabe por qué suceden, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor está mandando a uno, está poniendo situaciones, está poniendo circunstancias para que uno glorifique al Señor. Amén. Tiene uno que dejarse llevar por lo que el Señor dijo. La parte esencial aquí también. Miras, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo, tú no lo harías. ¿Cuánto más si lo que te mandó a hacer es una chuchería? En otras palabras. Y cuando usted viene a ver, nosotros podríamos estar confrontados con estas mismas cosas. Amén. Importante, la bendición está para el que sabe obedecer al Señor, para el que está humillado delante del Señor. Y si alguno que escucha esto más tarde, lo primero que no ha hecho es dar su vida al Señor y que Él le salve y te perdone de sus pecados, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que humillarse delante del Señor, reconocer que eres pecador para que Él te salve. Y de esa forma, no estamos hablando de lepra, pero hay algo peor que la lepra. Y es el pecado hay que pagarlo. Cristo pagó por tu pecado y te puede perdonar y quitarte la condenación de tu pecado con solamente creer en Él. Amén. Y Él te puede salvar, Él quiere salvarte, dicho sea de paso. Así que, hermanitos, vimos, ¿verdad? En esta exhortación, es una parte histórica, pero el contexto espiritual es claro. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Se pudo haber ido humillado, Naamán de vuelta a su tierra, como dicen, con el rabo entre las patas, como nos dice acá en el vernáculo, pero se fue victorioso porque se humilló. Contrario a lo que la lógica humana diga, porque estamos tratando, ¿verdad?, con lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra santa. Bendícela, Señor, en nuestros corazones y que ahora, Padre, la podamos poner por obra, mi Señor. Que aprendamos de tu palabra, Señor, y del ejemplo de nuestro Señor Jesús a ser humildes, Señor, a ser humillados, a reconocer, Padre, que esa es la verdadera forma, la única forma de poder gozar de tus bendiciones y de poder ser instrumento en tus manos también. Es la única forma de ser verdaderos adoradores, como vamos a ver ahora en la escuela bíblica, Señor. De esa forma, Señor, hazlo así en nuestro corazón y que podamos serte fieles siempre, Padre. Gracias por tu bendición, Señor. Que tu palabra abunde en nuestras vidas, como ella manda y tú esperas, mi Señor Jesús. Y que te amos siempre fieles, Padre Santo. Ayúdanos así, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios me les bendiga. Gloria a